Buenos días, compañeras, maestra. Somos el grupo 5. Nuestro tema es sobre la neurofisiología de la atención. Las integrantes del grupo 5 son Noemí Yamilé, Melanie Lisbeth, Chicaiza Sailema, Estefanía Antonia y yo personalmente, Norqui Zambrano, Noelia Gabriela y Legarda Soriano. Bueno, ahí me toca lo que es, ¿qué es la atención? Bueno, definir la atención incluso en lenguaje lleno es difícil y debemos valernos de metáforas. En el lenguaje cotidiano implica percepción selectiva y dirigida, interés por una fuente particular de estimulación y esfuerzo, o concentración sobre una tarea. Segundo, tenemos lo que es definición de atención desde la neurofisiología. La atención se refiere a la capacidad del sistema nervioso para procesar información relevante mientras se ignoren otros estímulos. Está regulada por redes neuronales específicas y mecanismos bioquímicos. Gracias. Los componentes de la atención en la neurofisiología tenemos las redes neuronales involucradas y las redes atencionales. La atención es un proceso cognitivo complejo que permite al cerebro priorizar estímulos, regular la actividad mental y enfocarse en tareas específicas. Este proceso depende de distintas redes neuronales interconectadas, organizadas funcionalmente para responder a diferentes demandas. En el ámbito neurofisiológico, estas redes se clasifican en redes neuronales involucradas y redes atencionales. Tenemos las redes neuronales involucradas. La primera sería la red de alerta. Esta red está relacionada con el estado general de activación y vigilancia. Es esencial para la preparación del organismo frente a estímulos externos. Su funcionamiento está regulado principalmente por el sistema noradrenérgico, cuyo núcleo clave es el locus coeruleus. Este sistema promueve una respuesta rápida frente a cambios en el entorno, garantizando que el cerebro esté en un estado de alerta constante. Y la segunda red sería la red de orientación, encargada de redirigir el foco de atención hacia estímulos específicos. La red de orientación facilita la selección y el procesamiento de información relevante en el entorno. Las estructuras principales involucradas incluyen el colículo superior, que es el responsable de coordinar movimientos oculares para ajustar la mirada hacia los estímulos, y la corteza parietal posterior, que integra información sensorial y dirige la atención especialmente. Como tercera red tenemos la red ejecutiva. Esta red se encarga del control voluntario de la atención, permitiendo concentrarse en objetivos específicos y suprimir distracciones. Su actividad depende de regiones corticales superiores como la corteza prefrontal dorsolateral, que es fundamental en la toma de decisiones y la planificación. También la corteza cingulada anterior, implicada en la detención de errores y en la regulación de la atención en situaciones de alta demanda cognitiva. Como segunda parte tenemos las redes atencionales. La primera red es la red de alerta, que su principal función es mantener el estado de vigilancia y la capacidad de detectar estímulos inesperados. Depende de una red de estructuras que incluyen como el sistema reticular ascendente, el locus coeruleus y la corteza parietal derecha. La segunda red es la de orientación, que está especializada en guiar la atención hacia estímulos de interés. Esta red utiliza la corteza parietal posterior para la integración de estímulos especiales y visuales, los colículos superiores que ajustan la mirada hacia los estímulos relevantes, y la área frontal de los ojos, que está implicada en la planificación y ejecución de movimientos oculares. La última red sería la red ejecutiva, encargada del control cognitivo en tareas que demandan alta concentración y resolución de conflictos. La red ejecutiva está asociada con la corteza prefrontal dorsolateral, que regula procesos de atención sostenida y planificada, y la corteza cingulada anterior, la cual participa en la modulación de la atención y en la resolución de conflictos cognitivos. A continuación les vamos a explicar sobre los mecanismos fisiológicos. El primer mecanismo sobre la plasticidad neuronal. La plasticidad
neuronal permite que las redes sinápticas se adapten en función de los estímulos atencionales. Potenciación a lo largo del plazo, LTP, y depresión a largo plazo, LTD. Son los mecanismos responsables de fortalecer o debilitar las conexiones sinápticas dependiendo de la actividad neuronal. Este fenómeno subyace al aprendizaje y la memoria, lo que hace que la atención sea esencial para mejorar estas funciones. También tenemos sobre los neurotransmisores. Tenemos 3 puntos. Dopamina, implicada en la regulación del control ejecutivo de la atención y la motivación. Su actividad en el córtex prefrontal es clave para la selección de estímulos relevantes. Tenemos el segundo punto, noradrenalina, producida en el locus coeruleus, mejora el estado de alerta y facilita la atención selectiva al in- inhibir estímulos irrelevantes. Acetilcolina facilita la atención orientada hacia estímulos específicos mediante su acción en el tálamo y el córtex parietal. También tenemos sobre las oscilaciones cerebrales. Tenemos 3 puntos. El primer punto, ondas alfa, 8 a 12 onzas. Están asociadas con la inhibición de áreas irrelevantes, permitiendo el enfoque atencional. Ondas gamma, 30 onzas, facilitan la integración sensorial y la atención focalizada al sincronizar áreas del cerebro. Mecanismos. Estas Estas oscilaciones permiten que una comunicación eficiente entre regiones cerebrales, clave para la atención sostenida y la selectiva. También vamos a hablar sobre los tipos de atención. Atención sostenida, la capacidad de mantener el enfoque en un estímulo o tarea durante un periodo cronológico prolongado. Ejemplo, escuchar atentamente una conferencia durante 30 minutos, relacionada con la activación de la red de alerta y el córtex prefrontal dorsolateral. Se mide comúnmente con pruebas como el Continuous Performance Test, CPT. Atención selectiva, capacidad de centrarse en un estímulo específico mientras se ignoran otros irrelevantes. Ejemplo, escuchar a una persona hablar en una sala llena de ruido, efecto cocktail party. La corteza parietal posterior y el sistema colinérgico son cruciales en este tipo de atención. También tenemos sobre la atención dividida, capacidad de atender simultáneamente a dos o más tareas o estímulos. Ejemplo, conducir un automóvil mientras se habla por teléfono, aunque disminuye la eficiencia en ambas tareas. Involucra redes ejecutivas frontales y requiere altos niveles de control cognitivo. También tenemos sobre la atención alternante. Habilidad para cambiar el foco de atención entre diferentes tareas o estímulos de forma flexible. Ejemplo, leer una receta y luego realizar los pasos en la cocina. Depende de la conectividad entre el córtex prefrontal y el lóbulo parietal. Gracias. Me tocó hablar sobre los factores que afectan la atención. La atención es nuestra capacidad de
de enfocarnos en algo específico, pero hay muchos factores que afectan. Estos pueden venir de nuestro propio cuerpo o mente, como los factores internos, o del entorno que nos rodea, que son los factores externos. Hoy vamos a hablar de ambos tipos, con ejemplos para que los podamos entender mejor. Factores internos son las características personales que influyen en nuestra capacidad de mantener la atención. Edad y desarrollo. La atención mejora a medida que crecemos, pero disminuye en personas mayores. Ejemplo, un niño que se distrae fácilmente en las clases es porque aún está desarrollándose la atención, mientras que un adulto mayor puede olvidarse de detalles porque su sistema cognitivo está deteriorado. Estado emocional. Emociones como la ansiedad o la tristeza pueden disminuir la capacidad de la atención. Ejemplo, si estamos nerviosos ante un examen, es difícil concentrarse porque piensas en tus preocupaciones. Fatiga y sueño. Cuando estamos cansados o no hemos dormido bien, nuestra atención se reduce considerablemente. Después de una noche sin dormir, cuesta mucho concentrarnos en una reunión o en los estudios. Factores externos son elementos del entorno o tareas que afectan nuestra atención. Entorno, un lugar lleno de ruidos o distracciones reduce la concentración, mientras que un ambiente tranquilo la mejora. Ejemplo, en una biblioteca es más fácil estudiar que en un parque que está lleno de ruido. Carga cognitiva. Cuando una tarea requiere demasiada energía mental, la atención puede disminuir. Ejemplo, resolver problemas matemáticos complejos mientras alguien cuando habla contigo puede hacer que te confundas. Tecnología y multitarea. Usar varios dispositivos o intentar hacer muchas cosas a la vez fragmenta nuestra atención. Ejemplo, cuando estás en el celular, revisando las redes sociales mientras haces las tareas, tardas mucho más en terminar. La atención es la influencia por nuestra mente. La atención es influenciada por nuestra mente, cuerpo y entorno. Para mejorarla, debemos cuidar nuestros estados emocionales, descansar bien y crear espacios adecuados. Además, es importante aprender a manejar la tecnología para que no se convierta en una distracción. Gracias. Factores biológicos. En los factores biológicos tenemos los neurotransmisores, que son deficiencias en dopamina, noradrenalina o acetilcolina. Pueden afectar la atención, como ocurre en trastornos como el TDAH. En las condiciones médicas, los trastornos neurológicos, el Alzheimer, Parkinson y psiquiátricos, también la esquizofrenia, la ansiedad, pueden alterar el control atencional. Y como conclusión, la siguiente diapositiva. La neurofisiología de la atención destaca la complejidad y la importancia de los procesos cerebrales que permiten a los seres humanos enfocarse en estímulos relevantes y filtrar distracciones. Este fenómeno involucra redes neuronales específicas, como el sistema atencional, dorsal y ventral, y estructuras clave como la corteza prefrontal, el sistema límbico y los ganglios basales. Estas áreas trabajan de manera coordinada para regular los diferentes tipos de atención, como la selectiva, sostenida y dividida. Comprender la neurofisiología de la atención no solo tiene implicaciones teóricas, sino también prácticas, especialmente en campos como la educación, donde los maestros pueden emplear estrategias basadas en el funcionamiento cerebral para maximizar el aprendizaje. Además, el conocimiento sobre cómo las condiciones como el TDAH afectan estos mecanismos permite desarrollar intervenciones más efectivas. Bueno, en resumen, la atención es un proceso fundamental que refleja la capacidad activa del cerebro humano para interactuar y aprender en un entorno cambiante y complejo. Gracias.